Gregory Scarpa no nació para la grandeza. Se forjó en el cruel fuego de la necesidad. Las calles de Brooklyn no fueron solo su hogar, sino su crisol. Nacido el 8 de mayo de 1928, llegó a un mundo que ya se tambaleaba al borde de la destrucción, donde cada día era una batalla contra el destino. Sus padres, Salvatore y Mary Scarpa, habían cruzado un océano desde las empobrecidas colinas del norte de Italia, huyendo de una patria asolada por la guerra, la corrupción y la desesperanza. Vinieron en busca de una nueva vida, un lugar donde sus hijos no conocieran el hambre ni la desesperación. Pero lo que encontraron no fue la tierra de oportunidades con la que soñaban. Fue una ciudad de hombres sin sueños que destrozar. Brooklyn, a finales de la década de 1920, era un lugar donde la supervivencia tenía poco que ver con el trabajo y mucho con la perseverancia. Los ecos de las máquinas de las fábricas durante la Revolución Industrial se veían ahogados por el coro de disparos y los gritos de los olvidados. Aquí la gente no prosperaba. Se aferraba a la vida con uñas y dientes. Y para Gregory, cada momento era un recordatorio de que en este mundo los débiles eran consumidos y los fuertes, con suerte, podían escapar. No nació en el lujo ni heredó la ambición. Nació para la lucha, y solo la lucha lo moldearía. La ciudad era una bestia violenta e implacable que devoraba a los vulnerables y los escupía con desprecio. La infancia de Gregory no estuvo marcada por la inocencia, sino por la supervivencia. No hubo momentos de alegría despreocupada, solo el peso del miedo. Su familia, acostumbrada a la pobreza, tenía un único objetivo: sobrevivir, encontrar un modo de comer. La comida nunca era segura, la vida nunca estaba garantizada. Y Gregory, ya consciente de la brutalidad del mundo, comprendió algo que otros no podían comprender. Este no era un mundo para los débiles, era un lugar para lobos, y Gregory, a pesar de su juventud, comenzaba a comprender las costumbres de la caza. A los 17 años, las calles de Brooklyn ya empezaban a apoderarse de él. Su mundo no era de libros ni aulas, sino de sombras y susurros, de duras lecciones aprendidas al entrar en el implacable mundo exterior. El dinero era una preocupación constante, la comida un placer fugaz, y la supervivencia, era una fría amante. La frialdad de la pobreza se apoderó de cada rincón de su joven vida. Pero había un ardor en Gregory, algo más profundo que el hambre. Era un instinto primario y puro que le decía que nunca podría escapar de esta vida a menos que aprendiera a jugar mejor que los demás. Las calles le enseñaron muchas cosas. La lealtad era un arma, el miedo una moneda de cambio, y no confiar en nadie era la primera regla de supervivencia. Pero había otra lección, una que aprendería a las malas. El sistema no se construyó para protegerlo, sino para controlarlo. Los ricos y poderosos dominaban este mundo, y los demás, al igual que él, no eran más que peones en un juego que ni siquiera podían empezar a comprender. Gregory aprendió rápidamente que la mafia no era una simple organización criminal. Era un salvavidas, un ejército de marginados, un lugar donde un hombre como él podía encontrar poder en un mundo que no tenía nada que dar. Fue su hermano, Salvatore, quien le abrió las puertas a este mundo oscuro y oculto. A través de Salvatore, Gregory conoció a la familia Colombo, una organización criminal conocida por su poder, su violencia y su férreo control sobre las calles de Nueva York. La familia Colombo no era solo una organización. Era una forma de vida que exigía lealtad, miedo y brutalidad. Y en esa oscuridad, Gregory vio algo que resonó profundamente en su interior. Poder real. El tipo de poder que no solo te protege,
sino que te hace intocable. Pero entrar en este mundo nunca fue una decisión sencilla. Era un destino ineludible. Para Gregory, el crimen no era una elección, era la única opción. No se trataba solo de ganar dinero, se trataba de sobrevivir en su forma más pura. Cada decisión, cada acto de violencia, cada trato en la sombra, era un movimiento calculado hacia el control. La mafia no solo le ofrecía riqueza, sino estabilidad, algo que Gregory nunca había conocido. No era solo una red de criminales, era una familia que le ofrecía protección, seguridad y, sobre todo, respeto. Para cuando Gregory tenía 20 y pocos años, ya se había ganado un lugar en la familia. No era un matón de poca monta, era un caporegime, un hombre que había ascendido en la jerarquía demostrando ser despiadado, astuto y absolutamente inquebrantable. Su reputación de ejecutor implacable comenzó a extenderse y con ella el miedo a su nombre. El mundo lo conocía como la Parca, el segador. Pero el nombre de Gregory no solo era sinónimo de muerte, era sinónimo de control. Sus manos no solo blandían un arma, sino que controlaban el destino de quienes se le cruzaban en el camino. No solo se llevaba vidas, sino futuros, pero no era solo la violencia física lo que lo hacía temer. Gregory tenía algo más oscuro, más siniestro en su arsenal. Era un maestro de la manipulación. No era solo un asesino, era un titiritero que manejaba los hilos de quienes lo rodeaban sin que ellos lo supieran. El arte del engaño era tan parte de él como el frío acero de una pistola. Y en el mundo del crimen, el engaño era el arma más poderosa de todas. Sin embargo, a medida que Gregory ejercía más control sobre la familia, siempre había una sensación de inquietud. Cuanto más se adentraba en el mundo de la familia Colombo, más parecía desvanecerse su humanidad. Las calles lo habían endurecido, pero la mafia lo había convertido en algo completamente distinto. Ya no era solo un hombre, era una fuerza, intocable, aterradora, imparable. Pero cuanto más poderoso se volvía, más se cerraba el mundo a su alrededor. Las sombras que una vez fueron sus aliadas comenzaron a traicionarlo, y pronto, Gregory se encontraría en la encrucijada de una guerra que no podría controlar. Era inevitable. Las calles no perdonaban, no olvidaban, y ya se habían cobrado la vida de Gregory Scarpa. Se había convertido en un monstruo, sí, pero en el mundo que habitaba también era algo más, un superviviente, producto de un sistema al que no le importaba quién viviera o muriera, mientras el poder permaneciera en manos de unos pocos. Y así comienza la historia de Gregory, no como un villano, sino como un hombre moldeado por un mundo que solo conocía la brutalidad. La pregunta no era si se convertiría en algo monstruoso, sino si podría sobrevivir al precio del poder que anhelaba. El segador había nacido, y nada en este mundo le impediría reclamar lo que le pertenecía. Gregory Scarpa nunca fue solo un hombre. Fue una idea, nacida en el seno de una ciudad que no tenía cabida para los débiles, ni piedad para los inocentes. Era la encarnación de esa idea, una oscura promesa hecha realidad. Desde el momento en que se adentró en el mundo del crimen organizado, su camino estuvo marcado por una verdad inequívoca. No había escapatoria. Las calles lo habían moldeado, la familia lo había reclamado, y la fría verdad de la supervivencia ya había arraigado en lo más profundo de su alma. No era solo que Gregory hubiera elegido el crimen, sino que el crimen lo había elegido a él. La llamada de la mafia, como una garra de hierro alrededor de su corazón, ya había comenzado a transformarlo en algo irreconocible. Al principio, fue la emoción del poder lo que lo atrajo más profundamente. La familia Colombo tenía el control de Nueva York, un control que se apretaba más a medida que subías. En una ciudad donde los pobres eran invisibles y los poderosos intocables,
Gregory había encontrado su propósito. Pero el propósito es un arma de doble filo. Para ascender en la jerarquía, para obtener ese poder supremo, había que hacer sacrificios. Y el precio era alto. En las frías noches de Brooklyn, se vio enredado en la más cruel de las redes. Cuanto más ascendía, más sangre dejaba atrás. Cuanto más exigía a los demás, más dispuesto tenía que estar a sacrificarse. Y Gregory estaba más que dispuesto. Ya había aprendido que la muerte era una moneda, solo otro precio en el precio de la supervivencia. En el momento en que Gregory se convirtió en caporegime, el mismo título que le otorgó un pequeño imperio dentro de la familia Colombo, su mundo cambió irremediablemente. Ya no era solo parte de la organización criminal, era una fuerza dentro de ella, un hombre capaz de doblegar a otros con un susurro o una amenaza. El miedo se había convertido en su aliado, la lealtad en su arma. Como caporegime, no solo ordenaba asesinatos, sino que decidía destinos. Su nombre, antes susurrado en las sombras, ahora se pronunciaba con reverencia y terror. Su presencia en cualquier habitación espesaba el aire, como la calma antes de la tormenta. Se había convertido en una tormenta, y Nueva York aprendería que nada podía prepararlos para lo que se avecinaba. Pero no era solo la violencia lo que lo hacía temer, sino su mente, una cosa oscura y calculadora que veía el mundo no como era, sino como podría ser. Gregory no era un hombre que reaccionara a las circunstancias, las moldeaba. Su capacidad para anticipar los movimientos de los demás, para atacar antes de que nadie supiera siquiera que estaba allí, se convirtió en su sello distintivo. Era el fantasma en la máquina, el titiritero cuyas manos parecían nunca ensuciarse. No solo mataba, controlaba la muerte, la envolvía en un pequeño y pulcro paquete y la entregaba con la misma facilidad que un trato comercial. La familia veía su valor, no solo como un ejecutor implacable, sino como un hombre capaz de anticiparse a los 5 movimientos. Gregory era más que un asesino. Era un estratega, un hombre que comprendía que en el inframundo no había reglas, solo poder y su inevitable lucha. Su mente era aguda, su voluntad inquebrantable, pero ni siquiera una mente como la suya podía superar el peso de su propia alma. Cuanto más ascendía, más oscura se volvía su mente, y pronto, la línea entre el poder y la obsesión comenzó a difuminarse. A medida que su poder dentro de la familia Colombo crecía, también lo hacía su necesidad de control. Pero el control es algo voluble en un mundo construido sobre la traición. Gregory lo aprendió a las malas cuando la inevitable lucha de poder comenzó a desatarse a su alrededor. A medida que la familia expandía su influencia, la batalla por el dominio se encarnizaba. Hombres que antes consideraba aliados comenzaron a verlo no como un líder, sino como un rival. Los cimientos mismos de la familia, sangre, lealtad, confianza, comenzaron a resquebrajarse. Gregory lo vio venir. A pesar de todo el poder que ejercía, no era inmune a la traición de quienes buscaban su puesto. La mafia, por despiadada que fuera, solo podía ofrecer alianzas temporales. Al final, todos eran un objetivo. Incluso Gregory fue en este mundo de alianzas cambiantes donde su lado más oscuro comenzó a aflorar. Ya no era el hombre que recorría las calles de Brooklyn con solo sus puños y una necesidad desesperada de sobrevivir. Ahora era un depredador que acechaba los pasillos de la familia Colombo, con mirada fría y pulso firme. Su mente se volvió más aguda, más peligrosa. A Gregory ya no le importaba la supervivencia, le importaba el control. No solo quería gobernar las calles, sino controlar el aire que respiraba la gente. Pero incluso a medida que ascendía a mayores alturas, las sombras lo envolvían. El FBI,
Ese espectro omnipresente había comenzado a vigilarlo. Al principio solo eran susurros. Un hombre como Gregory Scarpa no podía pasar desapercibido en el submundo, no con las manos empapadas en tanta sangre. Pero cuanto más se adentraba, más peligroso se volvía. La agencia lo tenía en la mira, y Gregory, siempre estratega, sabía que la única manera de sobrevivir era ir un paso por delante. Fue entonces cuando hizo el trato, un pacto con el diablo. El FBI necesitaba a alguien dentro de la mafia, alguien en quien confiar para desentrañar la enmarañada red de crimen y corrupción. Y Gregory, con toda su ambición y astucia, vio una oportunidad. No iba a ser solo un peón en este juego, iba a ser quien manejara los hilos. Hizo un trato que cambiaría el curso de su vida y la de quienes lo rodeaban para siempre. A cambio de información, Gregory estaría protegido. El FBI lo protegería de la ley, y a cambio, él traicionaría a los suyos. Ya no importaba la lealtad, sino la supervivencia. Pero Gregory no era solo una rata, no era un informante de pacotilla dispuesto a vender su alma por unos $. Number jugaba el juego con la fría precisión de un maestro. Le daba al FBI lo justo para mantenerlos de su lado, mientras les daba medias verdades y mentiras disfrazadas de valiosa información. Ya había aprendido que la verdad era maleable, fácilmente moldeable para satisfacer sus necesidades. Así que jugó con ambos bandos. Les decía a los federales lo que querían oír, mientras continuaba su reinado en las calles. Era un fantasma en su sistema, un hombre que podía transitar por ambos mundos sin pertenecer realmente a ninguno. Era un enigma, una sombra que manipulaba a todos con los que se cruzaba, incluso a quienes creían controlarlo. Fue esta doble vida la que definiría a Gregory Scarpa. Como la parca, el segador infundió miedo en quienes vivían al otro lado de la ley. Pero como informante del FBI y Moffy, se convirtió en algo más peligroso. No era solo un criminal, era la personificación de la corrupción del sistema. Era el monstruo que éste había creado, y ahora lo tocaba como un violín, cada nota resonando con el sonido de una fatalidad inminente. Su transformación fue completa. Gregory Scarpa, un niño de los barrios bajos de Brooklyn, se había convertido en el titiritero del submundo neoyorquino. La parca había despertado, y en este juego de sombras no había ganadores, solo sobrevivientes. El aire de Brooklyn siempre tenía cierta carga, una pesadez que se pegaba a la piel como un secreto demasiado oscuro para compartir. Pero para Gregory Scarpa no era más que el familiar aroma de la supervivencia. Ya dominaba las calles, burlando a sus rivales, sobreviviendo a intentos de asesinato y dejando un rastro sangriento tras de sí. Sin embargo, en el fondo, sabía que este juego estaba cambiando. Las reglas habían cambiado, y ahora se enfrentaba a un nuevo desafío. Uno que no se trataba de balas ni traición, sino de algo mucho más insidioso. Una guerra mental. Gregory Scarpa no le temía a la muerte. Le temía perder el control. Y en este mundo de sombras, el control lo era todo. El poder le había resultado fácil. Después de todo, él era quien manejaba los hilos. Pero esta nueva guerra era diferente. No se trataba de dominar las calles ni de aplastar a familias rivales. Se trataba de engaño, doble juego y jugar a dos bandas. Lo que estaba en juego ya no era solo dinero o respeto, sino la supervivencia misma. Fue una época en la que incluso los hombres más brutales comprendían que el mundo estaba cambiando. La mafia, antaño reina indiscutible de Nueva York, ahora estaba bajo asedio. La ley se cernía sobre él, y el FBI, antaño un adversario distante y débil, empezaba a ganar terreno. Fue en esta marea cambiante que Gregory Scarpa, siempre oportunista, vio la oportunidad no solo de sobrevivir,
sino de prosperar. Era un hombre que entendía el juego mejor que nadie. No tenía que ser leal a la ley. No, había aprendido que la lealtad era una herramienta, solo otra arma para usar, para manipular. En 1964, cuando la presión sobre él se volvió insoportable, Gregory se encontró en una encrucijada. Ya no bastaba con luchar contra sus enemigos en las calles. Era hora de luchar contra el propio sistema. Fue entonces cuando el FB Pambu llamó a su puerta. No fue una simple llamada. Fue una oferta sutil y aceitosa, envuelta en promesas y amenazas. El agente que se presentó ante él, un hombre llamado Linley De Vecchio, no era solo un hombre de traje, era un hombre que comprendía el mundo de Gregory. De Vecchio no era ningún idealista. No estaba allí para salvar la ciudad ni para hacer justicia. Estaba allí para hacer un trato que Gregory, tras un breve silencio calculador, se dio cuenta de que no podía rechazar. El FBI necesitaba información, y Gregory, siempre un maestro de la manipulación, entendía que la información era poder. Pero el poder, como la lealtad, era algo frágil. Podía ser manipulado, intercambiado y desechado cuando ya no servía para nada. La pregunta no era si Gregory vendería su alma, sino qué precio exigiría por ella. Y así llegó a un acuerdo. Gregory no era un informante en el sentido tradicional. No era un hombre que se rindiera fácilmente. No, se convertiría en algo mucho más peligroso. Un agente doble. El FBI creía que estaban accediendo al submundo. Pero Gregory no tenía intención de darles nada útil sin recibir nada a cambio. No iba a delatar a su familia sin más. Iba a jugar con el FBI, como había hecho con todos los rivales que se habían cruzado en su camino. No se trataba solo de escapar de la cárcel o eludir la ley, sino de reescribir las reglas. Gregory sabía que, para mantenerse en la cima, necesitaba controlar el flujo de información. No iba a darle al FBI todo lo que querían. En cambio, les dio sobras, fragmentos, medias verdades envueltas en suficientes mentiras para que volvieran a por más. Les estaba dando una narrativa, la suya, una en la que él mantenía el control. De Vecchio, siempre ambicioso agente, creía haber encontrado al aliado perfecto. No veía al monstruo que acechaba tras los ojos de Gregory, la mente fría y calculadora que ya planeaba su siguiente movimiento. Gregory no solo estaba en la mafia por dinero o poder, estaba ahí por el juego, el largo e interminable juego de manipulación. Había aprendido que la vida no se trataba de ser el más fuerte, sino de ser el más astuto. Y en este juego, Gregory era el rey. Pero con el paso de los años, el trato entre Gregory y el FBI se convirtió en algo más que un simple acuerdo comercial. Se convirtió en una relación retorcida y peligrosa. Gregory no solo les daba información, jugaba con ellos, moldeaba la verdad, dándoles lo justo para que sintieran que ganaban. Pero Gregory, con su mente brillante y su corazón frío, sabía la verdad. Ellos eran los peones, y él era quien mandaba. Y mientras Gregory seguía su juego, la mafia comenzaba a cambiar a su alrededor. La familia Colombo, antaño unida bajo Carmine Persico, se desmoronaba. Las calles por las que Gregory había caminado con tanta confianza se volvían cada vez más peligrosas. Facciones rivales acechaban los límites de su imperio, esperando el momento oportuno para atacar. El poder fluía, y Gregory sabía que en este mundo había que estar preparado para cualquier cosa. Un desliz, un momento de debilidad, y todo podía derrumbarse. Pero Gregory no solo estaba preocupado por la mafia. No, su mayor amenaza estaba mucho más cerca. El FBI, a pesar de todas sus promesas, nunca era confiable. De Vecchio, aunque había entablado una estrecha amistad con Gregory, era solo una pieza más del engranaje.
Gregory había aprendido hacía tiempo que nadie era verdaderamente leal, no en este juego. Y aunque jugaba contra el FB Fanwomu, también sabía que algún día podrían volverse contra él, como lo había hecho la mafia. Los muros se cerraban, y Gregory, siempre estratega, empezó a sentir la presión. Sin embargo, a pesar de todo, Gregory mantuvo el control. Se había convertido en la sombra de un hombre, existiendo en ambos mundos, pero sin pertenecer a ninguno. En las calles, era temido como la parca, el segador, un hombre que podía decidir tu destino con una palabra o una bala. Pero en las reuniones silenciosas con De Vecchio, en las conversaciones a media voz con el FBI, era algo más, un fantasma, un titiritero que oscilaba entre la lealtad y la traición, con la habilidad de quien se ha pasado la vida tejiendo mentiras. Gregory no solo jugaba al juego de la mafia, jugaba al juego del FBI, y nunca lo verían venir. Cada susurro en la oscuridad, cada llamada, cada trato cerrado en silencio, era una jugada en un juego que Gregory Scarpa dominaba mejor que nadie. Y con el paso de los años, las apuestas eran cada vez mayores. El segador ya no era solo un asesino. Era un rey en un mundo donde la confianza era la ilusión más letal y la lealtad no era más que una herramienta a la que aferrarse. Pero ni siquiera los jugadores más hábiles pueden escapar del destino para siempre. Mientras Gregory se abría paso por este laberinto de crimen y traición, sin saberlo, ya había sellado su destino. El trato que había cerrado con el FBI era tan peligroso como brillante, y las consecuencias de sus acciones se extenderían por su vida, su familia y todo el submundo, hasta que no quedaran nada más que cenizas. El sonido de una bala no perdura mucho. Es un breve y agudo final para una vida, un final que llega más rápido de lo que cualquiera puede imaginar. Gregory Scarpa había visto la muerte en cada rincón de su mundo. La había creado, moldeado y controlado, pero nada podía prepararlo para el cambio oscuro e inevitable que había comenzado. El segador había danzado durante tanto tiempo en las sombras, moviendo los hilos y jugando a dos bandas, que había olvidado una cosa. Nada en el submundo criminal permanece enterrado para siempre. La mafia siempre había sido un juego de poder, pero ahora se había convertido en algo más, algo feroz y despiadado. Gregory ya no solo participaba en el juego, era el centro de atención. No era solo un capo regime en la familia Colombo, se había convertido en un dios de la guerra, una figura que forjaba destinos con un simple gesto, con solo apretar un gatillo. Pero incluso los dioses de la guerra deben responder al destino. Su hora había llegado. La relación de Gregory con el FBI había sido simbiótica, una retorcida estrategia donde los alimentaba lo justo para mantenerlos a raya, mientras usaba sus recursos para consolidar su control sobre las calles. Pero con el paso de los años, el juego empezó a cambiar. El mismo sistema que una vez había manipulado empezó a volverse en su contra. El FBI tenía sus garras más clavadas ahora, y Gregory ya no era el titiritero, se había convertido en un peón, y los jugadores que antes eran aliados ahora eran sus enemigos. Todo llegó a su punto álgido un verano abrasador, en un momento de absoluta inevitabilidad. Las calles de Nueva York se habían convertido en un campo de batalla. Facciones rivales se cernían sobre él, listas para destrozar la familia que Gregory había construido con tanto esfuerzo. El poder se le escapaba de las manos, y el control que una vez tuvo comenzó a convertirse en caos. Sus enemigos, tanto dentro como fuera de la familia Colombo, percibían el cambio, y estaban esperando. La primera señal de que las reglas del juego estaban cambiando llegó en forma de una traición inesperada. Una puñalada por la espalda por parte de alguien
en quien había confiado. En la mafia la confianza es tanto un lujo como un arma. Pero la confianza, como todo en el AMPA, es frágil. El mundo de Gregory de repente no era suyo. La familia estaba en guerra, las facciones se fragmentaban, las alianzas se resquebrajaban y Gregory estaba atrapado en medio de todo. Ya lo había sacrificado todo por sobrevivir. Su lealtad, su humanidad, su propia alma. Y ahora, esa misma supervivencia estaba en entredicho. Para Gregory solo había una regla en este mundo: matar o morir. Era un hombre que entendía el poder, pero entendía el miedo aún mejor. El miedo era el arma que mantenía a los hombres a raya. El miedo era lo que había construido su imperio. Y ahora, ese imperio se desmoronaba bajo el peso de su propia corrupción. Y así, Gregory hizo lo que siempre había hecho. Contraatacó con lo único que sabía usar: la violencia. El disparo que sonó esa noche no fue solo un momento de caos, sino una declaración, un mensaje para cualquiera que se atreviera a contradecirlo. La sangre se derramó en las calles mientras los hombres caían bajo el peso de la ira de Gregory. Y con cada vida extinguida, reconstruyó su imperio, ladrillo a ladrillo sangriento. Nadie podía escapar de él ahora. Nadie estaba a salvo. Pero en las sombras, el FBI había empezado a acercarlo. Siempre habían estado ahí, acechando, esperando el momento oportuno para atacar. Y ahora, mientras Gregory libraba su guerra en las calles, esperaban su inevitable desliz. Era cuestión de tiempo antes de que las piezas que había puesto en movimiento con tanto cuidado se derrumbaran por su propio peso. Y entonces cayó la primera ficha de dominó. En un giro inesperado, un informante clave de la familia Colombo se volvió contra él, proporcionándole al FBI información que Gregory se había esforzado por mantener oculta. Parecía que el juego finalmente lo estaba alcanzando. De Vecchio, el agente del FBI al que una vez creyó controlar, ahora estaba del otro lado, observando cómo el imperio de Gregory se desmoronaba. Era una ironía retorcida. Gregory creía haberlos superado a todos, pero en realidad fue su propia ambición la que lo condujo a la misma trampa que les había tendido a otros. La línea entre su doble vida y su mundo criminal se estaba difuminando, y estaba demasiado perdido como para volver atrás. Las siguientes semanas fueron un torbellino de violencia y paranoia. Las calles se convirtieron en zonas de guerra, con hombres cayendo como fichas de dominó en un brutal juego de supervivencia. Gregory contraatacó, pero ni siquiera su férrea voluntad pudo detener la oleada de traición y la ley que se cernía sobre él. Era un momento de ajuste de cuentas, y todos, amigos y enemigos, vieron que el segador finalmente era humano, vulnerable. Pero Gregory Scarpa no era un hombre cualquiera. Era una criatura de las sombras. No sabía cómo rendirse. Así que en lugar de rendirse ante lo inevitable, atacó con todo lo que le quedaba. Fue en esos momentos desesperados, mientras se movía entre las sombras de su imperio en ruinas, que Gregory se convirtió en el monstruo al que todos siempre habían temido. Ya no era un simple caporegime de la familia Colombo, sino una bestia, una fuerza primigenia impulsada por el miedo y la rabia. Ya no se trataba de lealtad, se trataba de supervivencia. Y si eso significaba quemar todo lo que había construido, que así fuera. Pero el precio de sus acciones fue más que solo sangre. Con cada asesinato, cada traición, cada vida que arrebataba, el alma de Gregory se hundía aún más en el abismo. El hombre que una vez gobernara las calles de Brooklyn, con una mente fría y calculadora, se había convertido en una criatura de pura violencia. Un hombre que ya no podía distinguir entre su propia supervivencia y la destrucción de todo lo que conocía.
Al intentar salvarse, había desatado una fuerza que ni siquiera él podía controlar. Y entonces llegó el golpe final. Ya no era cuestión de poder, era cuestión de justicia. Para Gregory la justicia nunca había sido un concepto que pudiera comprender plenamente. En el mundo en el que vivía, la justicia no era más que una herramienta, un arma al servicio de los poderosos. Pero ahora, la misma justicia que había manipulado durante años, había venido a por él. El FBI, la ley, el mismo sistema que había usado para llegar a la cima, ahora lo estaba acercando. No fue una bala lo que acabaría con él, no esta vez. No fue un gángster rival ni una traición familiar. Fue el peso de sus propias acciones, la aplastante inevitabilidad de las consecuencias que había evitado durante tanto tiempo. Y mientras el imperio de Gregory se desmoronaba a su alrededor, la comprensión lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. No había escapatoria. La sangre y la justicia nunca debieron mezclarse. Pero en el mundo de Gregory Scarpa eran inseparables, y ahora la sangre que había derramado durante tanto tiempo volvía para cobrar su precio. Lo que pasa con la guerra, ya sea en los callejones de Brooklyn o en los pasillos de la mafia, es que no solo rompe huesos, rompe hombres. Y Gregory Scarpa, antaño el indomable segador, se encontró contemplando las ruinas del imperio que había construido. Cada fragmento de su otrora prístino reino era un espejo que reflejaba el daño que había causado, no solo a sus enemigos, sino a sí mismo. Las calles que una vez fueron su reino, su arena, ahora eran un campo de batalla en ruinas, donde los cuerpos yacían tras cada decisión que había tomado. Su poder, antaño indiscutible, se desvanecía, perdido en una tormenta de violencia, traición y corrupción. Gregory siempre había sido el dueño de su destino, quien manejaba los hilos, quien dictaba las reglas de su mundo. Pero ahora, por primera vez, estaba perdiendo el control. La violencia que siempre había sido su arma, su herramienta, se había vuelto contra él. Hombres a los que una vez llamó aliados ahora eran enemigos. La familia Colombo estaba en ruinas, fracturada por la ambición, la codicia y una lealtad que hacía tiempo que se había debilitado. Gregory ya no era el temido capo regime que infundía terror en los corazones de sus enemigos. No, ahora era una bestia herida, desesperado por recuperar el poder, pero el mundo a su alrededor se cernía sobre él. Ya no había refugios seguros. La guerra dentro de la familia Colombo se había prolongado durante meses, un conflicto sangriento que no dejaba lugar a la piedad. Gregory había aprendido a las malas que el poder, una vez tomado, es imposible de mantener sin violencia y miedo constantes. Pero ¿qué sucedía cuando el poder se tambaleaba bajo tus pies? Cuando aquellos a quienes una vez comandabas empezaban a verte no como un líder, sino como una carga. La vida de Gregory Scarpa se estaba hundiendo en el caos y no podía detenerlo. Pero la verdad del declive de Gregory no residía solo en el derramamiento de sangre que cubría las calles, sino en la lenta y sigilosa comprensión de que ya no le quedaban aliados. El FBI, la misma organización que había manipulado con tanto cuidado durante años, había empezado a distanciarse. De Vecchio, antaño su confidente, se había distanciado. Gregory podía sentir la distancia, una frialdad que se abría paso entre ellos. Lo que antes había sido una delicada danza de mutuo beneficio, era ahora una relación de mutua desconfianza. El FBI ya no necesitaba a Gregory tanto como antes. Ya tenían suficiente de lo que querían, y ahora se acercaban, esperando a que se desviara, esperando a que mostrara su verdadera mano. El hombre que antaño había controlado ambos bandos, ahora estaba siendo consumido por el mismo sistema
que había usado para su propio beneficio. La mafia estaba desorganizada. Gregory se había ganado enemigos dentro de sus propias filas, hombres que antes lo seguían por miedo y respeto, pero que ahora lo veían como una carga. La traición que surgió dentro de la familia fue el golpe más letal de todos. Fue un veneno lento e insidioso que se extendió por todos los rincones de la organización Colombo. Hombres que lo habían apoyado en el pasado, ahora murmuraban a sus espaldas, cuestionando su liderazgo y sus decisiones. La familia, que una vez había sido una máquina construida sobre la lealtad y el miedo, ahora era una entidad fracturada e inestable. Y Gregory ya no era el titiritero, era la marioneta, luchando por mantener los hilos a raya. A medida que la guerra familiar se intensificaba, también lo hacía la paranoia. Gregory se encontró incapaz de confiar en nadie, ni siquiera en sus seres más cercanos. Su esposa Connie, la mujer que lo había apoyado en las buenas y en las malas, ya no era el ancla que había sido. Su matrimonio ya estaba roto por años de infidelidades y doble vida de Gregory. Pero ahora era peor. El mundo de Gregory estaba lleno de traición y no podía escapar de él. Su mente se convirtió en una prisión, atrapada entre el miedo y la rabia, y la única salida era más violencia. Su salud también empezaba a fallarle. Gregory había pasado años alimentándose de adrenalina y ambición, pero su cuerpo, destrozado por años de excesos y violencia, empezaba a traicionarlo. Los rumores sobre el deterioro de su salud, antes un rumor, ahora sonaban ciertos. Su cuerpo, devastado por una vida de brutalidad, ya no era la imponente fuerza de antaño. Estaba perdiendo lo único que siempre había sido invulnerable, a sí mismo. Su propia carne, descomponiéndose desde dentro, se estaba convirtiendo en un cruel recordatorio de la mortalidad que siempre había acechado bajo la superficie de su poder. Para un hombre como Gregory, esta era la traición definitiva. Su cuerpo, el mismo vehículo que lo había transportado a través de décadas de violencia, ya no era su aliado. Las calles ya no eran un refugio, sino una trampa. La guerra había llegado a su punto álgido. Gregory se vio obligado a tomar una decisión: dejar que sus enemigos lo destruyeran desde dentro, o quemar el mundo hasta los cimientos y reconstruirlo a su imagen. Eligió esto último. No le importaba quién quedara en pie tras sus actos. Amigos, enemigos, familia. Ya nada importaba. Lo único que importaba era sobrevivir, y la única forma de sobrevivir era atacar primero, atacar con fuerza, y nunca mirar atrás. Desató su furia en un último y desesperado intento por recuperar el control. El aire estaba cargado de sangre, tanto literal como figurativamente, mientras Gregory realizaba su movimiento. Viejos aliados cayeron, nuevos enemigos surgieron en su lugar, y el imperio de Gregory, antaño sólido como el hormigón, ahora parecía una ruina desmoronada. Las calles se llenaban del sonido de los disparos, el eco de su desesperación. Pero incluso mientras los cuerpos se amontonaban, la verdad era innegable. El imperio de Gregory se desmoronaba y no quedaba nadie para salvarlo. El hombre más peligroso es aquel que no tiene nada que perder. Gregory Scarpa, antaño rey en una ciudad de criminales, era ahora un hombre en guerra consigo mismo. Un hombre que lo había perdido todo menos su voluntad de luchar. Y al final, no fueron las calles ni el FBI lo que lo derribaría, sino la verdad de sus propias decisiones. Su supervivencia, su manipulación, su avaricia, todo lo había conducido hasta allí, y ahora se encontraba al borde del precipicio, contemplando los restos de la vida que había construido, incapaz de detener el colapso, pero reticente a rendirse.
pero los muros se cerraban sobre él más rápido de lo que podía reaccionar. La familia ya no era un santuario, se había convertido en un campo de batalla, y Gregory era el último hombre en pie, pero no por mucho tiempo. Había dedicado su vida a crear un mundo donde el miedo lo gobernaba todo, pero ahora era el miedo lo que lo consumiría. La guerra había terminado, pero no hubo vencedor. Gregory Scarpa siempre había creído en el control. Era un principio que guiaba cada movimiento, cada decisión, y la base misma de su ascenso. Control sobre las calles, control sobre la familia, control sobre la vida y la muerte. Pero ahora, yaciendo en su cuerpo deteriorado, sin las manos del tiempo a su disposición, sentía que el control se le escapaba como arena entre los dedos. Y peor aún, no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Había pasado su vida forjando un camino de destrucción, una fuerza despiadada de la naturaleza que había aterrorizado a quienes se atrevían a cruzarse en su camino. Pero ahora, cada respiración le recordaba que nada en este mundo, absolutamente nada, era permanente. Su salud, antaño tan formidable como su reputación, era ahora un cascarón desmoronado. El mismo cuerpo que lo había sostenido a través de incontables batallas, incontables asesinatos, incontables traiciones, le estaba fallando. Su fuerza, su valentía, su invencibilidad, todo lo que había hecho de Gregory Scarpa, la Parka, se desvanecía, pieza a pieza, con una agonía insoportable. Gregory nunca le había temido a la muerte. De hecho, había bailado con ella muchas veces. La había abrazado de una forma retorcida y macabra. Para él, la muerte era una herramienta que podía blandir, manipular y controlar. Pero ahora, al sentir que su cuerpo lo traicionaba, comprendió que la muerte no era algo que se pudiera manipular. Era inevitable, como una sombra que te acecha en la oscuridad, acercándose poco a poco, por muy rápido que corrieras. La verdad era que Gregory siempre había controlado las cosas equivocadas. Había intentado controlar la vida de los demás, someterlos a su voluntad, pero ahora, mientras la enfermedad lo devastaba por dentro, se enfrentaba a lo único que jamás podría controlar: su propia mortalidad. Era un giro amargo e irónico. Un hombre que había vivido toda su vida como un rey de las sombras, que había jugado con dos bandos y manipulado el destino. Ahora estaba completamente indefenso ante aquello que jamás podría conquistar. Su declive fue lento, angustiosamente lento. Empezó con las pequeñas cosas, los dolores, la fatiga, los inexplicables mareos, y luego se convirtió en algo que no podía ignorar. Las constantes visitas al hospital, las cirugías que parecían interminables, las largas horas que pasaba en camas esterilizadas, rodeado de máquinas que emitían pitidos con fría indiferencia. Ya no había médicos que pudieran salvarlo. Ninguna cantidad de dinero, ningún soborno, ningún acuerdo turbio podría detener lo que le estaba sucediendo. Su cuerpo se estaba desmoronando, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Pero incluso frente a su propia decadencia, Gregory seguía siendo el mismo hombre, un maestro de la manipulación, un superviviente hasta el final. Su mente seguía lúcida, aunque su cuerpo lo traicionara. No iba a desaparecer en silencio. No. Gregory no iba a desvanecerse como un fantasma anónimo. Se aseguraría de que el mundo lo recordara. Se aseguraría de que las calles supieran quién las había gobernado. Moriría como había vivido, en sus propios términos, con violencia y sangre. Siempre había sido él quien decidía quién vivía y quién moría. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? Pero el plan de Gregory tenía una falla. A medida que su cuerpo se marchitaba, su influencia sobre la familia y las calles
también comenzaba a erosionarse. La familia Colombo, antaño bajo su férreo control, se había vuelto cada vez más inestable. Los rumores de rebelión y ambición se hacían más fuertes cada día. Los hombres que una vez le temieron ahora veían a un hombre de rodillas, un hombre que ya no podía protegerlos, que ya no podía prometerles el poder que ansiaban. Los mismos hombres que una vez dirigió con mano de hierro ahora percibían su debilidad, y en este mundo la debilidad era el olor a sangre. Ya habían empezado a dar vueltas como buitres, esperando su momento para atacar. El único aliado real de Gregory era el sistema que había manipulado con tanto cuidado, el FBI. Pero incluso ellos, al parecer, empezaban a perder la fe en él. De Vecchio, su otrora fiel informante, se había distanciado. La protección del FBI, antes un escudo, se había convertido en una jaula. Gregory siempre había caminado por la delgada línea entre el AMPA y la ley, pero ahora estaba atrapado entre ambos, incapaz de escapar de ninguno. Ya no era el hombre que había enfrentado a ambos bandos. Era un hombre destrozado por sus propias decisiones, un hombre atrapado en un juego que una vez dominó. Y fue en esta prisión claustrofóbica que él mismo creó donde salió a la luz el verdadero precio de la vida de Gregory. Su imperio se desmoronaba, su cuerpo le fallaba, y el mundo que una vez se había doblegado a su voluntad, ahora se le escapaba entre los dedos, dejando solo polvo a su paso. Cada momento que pasaba, intentando recuperar el control, solo lo hundía más en el abismo. No fue solo el colapso físico lo que lo destruyó, sino la comprensión de que lo había sacrificado todo por un trono de ceniza. Las calles que una vez gobernó con miedo y violencia ya no tenían poder sobre él. La familia que había construido con sangre era ahora un recuerdo lejano, un cascarón fracturado de lo que una vez fue. Sus hijos, una vez un legado que podía moldear a su imagen, ahora estaban lejos, atrapados en la estela de su destrucción, y para Gregory, esa fue la traición más cruel de todas. Su mayor temor no era la muerte, sino morir sin dejar atrás un mundo que lo recordara como el hombre que lo gobernó. Había construido su imperio con sangre, y ahora, agonizante, la sangre era lo único que le quedaba. Había manipulado, asesinado y traicionado para llegar a la cima, pero ¿para qué había servido todo? Su imperio se desmoronaba. Su vida al final no significaba más que una serie de actos violentos, y mientras lo veía desvanecerse, Gregory se enfrentó a la única verdad que nunca había podido evitar. El poder, el verdadero poder, nunca fue algo que se pudiera controlar. Te controlaba a ti, y al final fue ese mismo poder el que lo destruyó. El tiempo corría. Gregory lo sabía, el mundo lo sabía. Y sin embargo, en sus últimos días, no había escapatoria, no había redención. Solo existía la inevitable verdad, que el segador, el hombre que había controlado la vida y la muerte, era ahora su víctima. Y al final, no serían la mafia, el FBI ni sus enemigos quienes lo derribarían. Sería su propio cuerpo, sus propias decisiones, su propia corrupción lo que lo reclamaría. Gregory Scarpa siempre creyó poder burlar a la muerte. Toda su vida había sido una danza con la parca, una negociación interminable con el destino mismo. Había controlado el inframundo, había manejado a la ley y a los criminales como si fueran simples piezas de un tablero de ajedrez, moviéndolos con la precisión calculada de un maestro. Pero hay cosas en la vida, algunas fuerzas, que ningún hombre puede controlar, por despiadadas que sean, por poderosas que sean. Y para Gregory Scarpa, esa fuerza finalmente había llegado. El final llegó en silencio, como todos los finales. No fue con el estruendo de los disparos, ni con el caos de otra guerra de bandas. No,
La muerte de Gregory llegó como una marea lenta y asfixiante, acercándose a él, centímetro a centímetro, hasta que no quedó nada más que el frío vacío de la inevitabilidad. No fue la violencia de su mundo lo que lo mataría, sino el tiempo, lo único que jamás podría conquistar, lo único que no podría manipular. En el centro de su declive se encontraba una cruel ironía. Se había pasado la vida dictando quién vivía y quién moría, y ahora, mientras su cuerpo lo traicionaba, comprendía que no podía hacer nada más que ver cómo su propia vida se desvanecía, incontrolable e irreversible. La enfermedad que había consumido lentamente su cuerpo, los años de excesos, la violencia, las traiciones, finalmente lo había alcanzado. Y aunque había esquivado la muerte innumerables veces, esta vez no habría escapatoria. Las calles de Brooklyn, antaño su dominio, ahora parecían un eco lejano. La ciudad que antaño había gobernado con miedo y fuego, había cambiado. Y Gregory, aunque aún con vida, ya era un fantasma. El mundo que tanto había luchado por moldear, por controlar, seguía adelante sin él. Y aunque aún era temido, aún una sombra en los pasillos del poder, ya no era el hombre que inspiraba respeto con una simple mirada o un gesto de la muñeca. Estaba muriendo, y las calles lo sabían. La familia lo sabía. El FBI lo sabía. Todos lo veían, aunque no hablaran de ello. El fin de Gregory Scarpa se acercaba, y nadie podía hacer nada para detenerlo. Pero para un hombre como Gregory, incluso en sus últimos momentos, no había lugar para la aceptación. Toda su vida se había basado en la manipulación, en doblegar a los demás a su voluntad, en obligar al mundo a seguir sus reglas. Pero ahora, las reglas habían cambiado. Los poderosos habían caído, no a manos de una banda rival ni de un agente corrupto, sino por las manos del tiempo, y en sus últimos días, mientras el dolor de su enfermedad lo carcomía, Gregory Scarpa se vio obligado a enfrentarse a lo único que nunca había comprendido del todo, su propia vulnerabilidad. Fue un giro irónico del destino. Gregory había pasado tantos años destrozando a otros, dejando destrucción a su paso, y sin embargo, al final, no le quedaba nada que destruir. Había quemado todos los puentes, cruzado todas las líneas, traicionado a toda persona que alguna vez confió en él. Y mientras el cáncer, la enfermedad, la decadencia, cada una manifestación de sus pecados, desgarraban su cuerpo, supo que esta guerra, esta última batalla, no podía ganarse con la fuerza ni el engaño. No habría más tratos, ni más negociaciones, ni más derramamiento de sangre que le permitieran ganar un día más. Solo quedaba la lenta e inevitable marcha hacia la muerte, y se acercaba más rápido de lo que jamás había imaginado. En esas últimas semanas, mientras Gregory yacía confinado en su casa, rodeado del zumbido desapasionado de las máquinas y el frío resplandor de las paredes estériles, se enfrentó a una cruda realidad. Su imperio ya no existía. La familia que había construido, la vida que había forjado con sangre y miedo, era un recuerdo lejano, una sombra en el horizonte. Los hombres que una vez controló, los soldados que una vez le temieron, habían seguido adelante. Algunos se habían vuelto contra él, otros simplemente se habían marchado. La familia Colombo ya no era la fuerza que había sido. Y Gregory era un hombre moribundo, aferrado a un mundo que ya lo había superado. Pero el orgullo, ese orgullo insidioso, nunca lo abandonó. Incluso mientras su salud se deterioraba, incluso mientras su cuerpo se marchitaba, Gregory seguía considerándose el rey. En los últimos días de su vida, no quería compasión. No quería compasión. Quería que el mundo supiera que había sido, como mínimo, un hombre que inspiraba respeto. Incluso muerto,
Gregory Scarpa se negaba a ser olvidado. Era un hombre que había dejado huella en el mundo, por muy manchado que estuviera su legado. La ironía seguía pesando sobre él. Un hombre que había pasado tanto tiempo rompiendo las reglas, rompiéndolas y creando un mundo donde era intocable, ahora se enfrentaba a la verdad más inevitable de todas. La muerte, en toda su silenciosa irrevocabilidad, vendría a por él, y no le importaría quién hubiera sido. La policía, los criminales, las familias que había construido y destruido. Todos eran solo jugadores en un mundo al que no le importaban la lealtad, el poder ni el control. La vida, la muerte y todo lo demás eran solo parte del juego, y Gregory finalmente había aprendido esa lección demasiado tarde. El 4 de junio de 1994, el mundo que Gregory Scarpa había controlado durante tanto tiempo, llegó a un amargo final. Murió, no por la bala ni por la mano de un rival, sino por la lenta e inquebrantable marcha del fracaso de su propio cuerpo. El parca, el segador, finalmente había encontrado la horma de su zapato, y no era un hombre, era la vida que había vivido, el legado que había construido. Eran los fantasmas de sus propias acciones, que regresaban para reclamar lo que se les debía. Al exhalar su último aliento en la quietud estéril de un centro médico federal, no hubo palabras finales, ningún discurso épico, ninguna declaración triunfal de una vida bien vivida. Gregory Scarpa siempre había creído en el control, pero en sus últimos momentos ya no tenía control. Su imperio se había derrumbado, su cuerpo se había derrumbado, y al final solo quedó el fantasma de un hombre que intentó burlar al destino y fracasó. Las calles de Brooklyn seguían sin él, indiferentes como siempre. La familia, una sombra de lo que fue. El FBI, cerraron sus expedientes. La única evidencia de la existencia de Gregory eran los restos de sus juegos retorcidos. El legado de Gregory Scarpa no fue de gloria, sino de tragedia. Un hombre que vivió bajo la espada y murió bajo ella, no en forma de bala, sino en el frío abrazo del mismo sistema que había manipulado. El segador había vivido una vida de muerte, pero al final le había llegado su hora. Y así, Gregory Scarpa, la parca, el segador, se fue. Pero su sombra, su fantasma, perduraría mucho después de su muerte, como un recordatorio del hombre que una vez jugó y perdió.